Buenas tardes a todos y hoy vamos a trabajar a un sabio francés que murió. ¿Alguien sabe cómo murió Lavoisier? Baruch. ¿Cómo murió según sus investigaciones? Murió, pero ¿cómo murió? Antonio Lavoisier. ¿Lo decapitaron? Muy bien, lo decapitaron en la era de la Revolución Francesa. Lo decapitaron. Muy bien, porque la revolución decía no necesitaba sabios. Le achacaban, como él era recaudador de impuestos, le achacaban fraudes, pero fue un pretexto porque fue un sabio que, de esos que cuando piensan, ponen en peligro a una sociedad por sus ideas. Por eso muchos sabios han muerto así, asesinados. Acuérdense en la Edad Media, cómo los perseguían, los quemaban, los encarcelaban, Galileo, entre otros, porque sus ideas muy avanzadas no estaban de acuerdo con la mentalidad que se vivía en la época en la que a ellos les tocó vivir en este planeta. Muy bien, ¿quién quiere empezar con algunos datos para poner participaciones? Adelante. Sí me puso mi participación, profe. Sí, señor. Murió decapitado. ¿Alguien sabe, Gracias. ¿Alguien sabe cuánto medía la guillotina? Pues mucho. Porque murió en la guillotina, por cierto. Medía mucho, ¿verdad? Tenía una altura de 3 De metros. 2 metros, 3 metros, 3 metros. Y cuando caía la navaja era literalmente para matar de un instante al ejecutado. Pero ¿qué creen? Que a veces no moría a la primera. Estaba medio oxidada la navaja y pues no se ha muerto otra vez. ¿Se imaginan el dolor del ajusticiado? Nada de anestesia ni cosas así. Era una muerte terrible y estaba asociada a la guillotina con traidores, con gente dañina para la sociedad, y Lavoisier muere de esa manera. Muy bien. ¿Quién quiere empezar a leer, a platicar sus investigaciones? Yo. Adelante. Fue un economista, químico y biólogo francés, figura preponderante de la revolución química del siglo XVIII. Muy bien. Tanto así que es considerado uno de los padres de la química moderna. Acuérdense que antes de la química, como ciencia, estaba la alquimia. La alquimia era una mezcla de magia, ciencia, superstición, medicina práctica con hierbas, con todo eso. Y muchos alquimistas fueron precisamente muertos en la hoguera. Era otra forma de morir los grandes personajes antes de la guillotina, en la hoguera. Y se consideraba a los alquimistas de tener pacto con el diablo porque como tenían sus laboratorios no muy bien, digamos como ahorita, protegidos, a veces combinaban una sustancia con otra que era inflamable y ¡pum! Se quemaba y la gente decía, ahí está, ya apareció Satanás. Ya el fuego hace que esté ahí su presencia, ya lo invocó, pero no sabían que era una sustancia que se podía quemar con el contacto de otra, y la gente supersticiosa, dada su ignorancia, asociaba eso con un pacto entre Satán. Muy bien, esos eran los alquimistas. ¿Quién leyó, Lucía? Lucía. ¿Quién más quiere puntito? Yo. A ver.
En 1789, Lavoisier llevó a cabo estudios cuantitativos sobre la fermentación alcohólica y halló, además de etanol y dióxido de carbono, otro producto al que le dio el nombre de ácido acético. Halló estequiométricamente con ayuda de balanzas que 95.6 partes de azúcar dan un 57.5% de etanol, 33.3% de dióxido de carbono y 2% de ácido acético. Muy bien. Él trabajó mucho con los... Está viendo Paulina, a ver si le pongo punto. Sí. ¿Sí? Profe, a mí sí me puso el mío. Sí. Llevan 5 veces que me dices. Ah, ay. El de la guillotina. Espero la sexta vez. Sí, la guillotina de 3 metros. Por cierto, ¿dónde andabas? Ah, entonces son 2 puntos. El de los 3 metros y el de la guillotina son 2 puntos. Pero primero dime dónde andabas en otras clases. Trabajando, profe. Trabajando. ¿De qué trabajas? Hago conexiones y mangueras. Y andaba en fábricas. Como ya regresaron a muchas, ¿Trabajar? entonces tengo que andar, a trabajar, sí. Trabajar. Entonces me traían trabajando. ¿Ya están los horarios bien? Nah, están trabajando como un 50% todas las fábricas. Pues, Pero ya empezaron. es lo bueno. Muy bien. Enterado. 2 puntos. Y Te con iba, este te iba a 3 poner, de... te iba a poner 3. Bueno, te quedas con 2. No, 3, mire. Tengo testigos. Aquí están. Mire, me hizo 3 preguntas. El de qué se murió, le contesté. El de la guillotina y el de dónde andaba, son 3 puntos. ¿Qué opinan? No ¿Sí, viene, no? no viene y cuando viene a alegar. Muy Oh, bien. profe, pues, Está bien, está bien. ¿Qué te dice Héctor? Nomás le da risa a Héctor. Muy bien. Trabajó mucho con los óxidos, de hecho eso, y los ácidos, de hecho eso significa oxígeno. Acuérdense que él también lo descubrió. Ahorita lo vamos a platicar. ¿Qué más, Héctor? Fue conocido por sus estudios en la oxidación de los cuerpos, el fenómeno de respiración animal y el análisis del aire. Muy bien, excelente. Sí, primero, Lavoisier nace en la Francia, que como todos sabemos es un país 100% intelectual en el sentido de que desde siempre se ha preocupado por el conocimiento humano en todo, en la literatura, en la ciencia, en el arte, etcétera, ¿no? La prueba es que ha dado muchos premios Nobel en el mundo y la ciencia no era la excepción. Entonces, Antonio Lavoisier nace justamente ahí en París, en la Francia, y vale, llegó Antonio, y nace en la mera época donde se están generando las ideas republicanas y revolucionarias que iban a terminar con la Revolución Francesa. Y de hecho, pues esa revolución fue la que lo mató, ¿no? Con la guillotina, justamente. Entonces él vivió una época muy convulsiva en el aspecto social, donde la lucha entre girondinos, jacobinos, la monarquía era terrible, que desemboca en una guerra sangrienta. La historia lo conoce como la Revolución Francesa. Muy bien. Ya dijeron que era químico, biólogo y economista. Acuérdense que antes a los científicos les llamaban filósofos naturalistas. Un filósofo naturalista era a la vez químico, biólogo y físico. Y poco a poco el conocimiento se extendió
hasta que se especializaron, como hoy día, ¿no? Los químicos son separados de los biólogos, de los físicos, pero todos parten de un tronco común, ¿no? Que es el conocimiento científico. Por ejemplo, la química es la medicina, mucha parte de la medicina es la aplicación de la química, ¿no? ¿Por qué? Por las medicinas, los sueros, las vacunas, las pastillas, todo eso parte de la química, que son sustancias que se descubren, se combinan y entre otras cosas da como resultado la medicina alópata, porque hay otra homeópata, ¿no? Y hay otra naturista, las hierbas, las plantas, todo eso. Muy bien. ¿Qué más, Pau? ¿Hay algo más? Nace el 26, Sí, sí. nace el 26 de agosto de 1743 y fallece el 8 de mayo de 1794 a los 50 años. Los 50 años lo fallecieron. Cuando muere alguien dijo, ha pasado un instante de que murió este hombre y van a pasar 100 años para que vuelvan a ser otro de este calibre, de esta inteligencia, ¿no? Un instante de la guillotina lo mató, pero tendrían que pasar 100 años para que volvieran a ser otro como él. Es una frase que hace alusión a su gran inteligencia, a su gran conocimiento en el mundo de la ciencia, ya que hizo importantes avances. Ya lo dijo Héctor, en la respiración, se le llamaba respiración animal cuando descubre que el oxígeno que entra al organismo se oxida y luego se purifica y también descubre el oxígeno, justamente ese elemento. Muy bien, ¿qué más, Lucy? En 1775, Lavoisier fue nombrado comisario de la Administración Real de la Pólvora y Salitre, trabajando en la mejora de la pólvora. Muy bien, precisamente esos cargos que él ejerció al lado de la nobleza, del poder, esos cargos fueron los que lo llevaron a la muerte, porque lo asociaban, sus puestos públicos que él ejerció, lo asociaban a la monarquía, a la nobleza, al gobierno, y cuando llega la Revolución Francesa, todo apuntaba contra el gobierno, la nobleza, porque decían ellos, eran gente ya decadente, que no tenía nada que hacer y que eran parásitos de la sociedad, ya que no trabajaban. Y al Lavoisier lo asocian con este tipo de personas. Acuérdense que al rey mismo lo guillotinaron cuando iba escapando con su esposa María Antonieta, que era de Austria. Se disfrazaron y en un carruaje escapan, pero alguien los descubre, los denuncia y terminan en la guillotina, ¿no? Si el mismo rey muere así, imagínense toda la nobleza que lo acompañaba durante su existencia, pues también muere de esa manera. Muy bien. ¿Algo más, Héctor? Entre sus obras notables se encuentra el Tratado Elemental de Química, Método de Nomenclatura Química y Ley de Conservación de la Materia. Muy bien. Nomenclatura, ahorita hablamos de eso. Antonio, ahí andas. Antonio Ramírez. Ahí andas. Sí, maestro. ¿Qué dijo? Hola. Hola. ¿Vienes de anónimo oculto o qué? No, es que me da pena. ¿Te da pena? Cierra los ojos, ya nadie te ve. Sí. Si no, a ver, ciérralos y verás que... Mira, deja cerrarlos y yo ya no veo a nadie. ¿Qué hago? Pau, cierra los ojos y verás que ya nadie te ve. A ver, ciérralos. ¿Verdad que nadie te vio?
Así también, Antonio, ciérralos y verás que digo que te dio un manazo virtual. Bueno, ahí está, pues, en la oscuridad, junto con Baruch. Seguimos. Dice que es el creador de la química moderna. Ah, ya hasta Lucía se fue bien. ¿Qué tal? Ya cerró los ojos. Bueno, creador de la química moderna. Obviamente detrás de Lavoisier había muchos más científicos, ¿no? Es decir, no, nada más él tiene el mérito del padre de la química moderna, ¿no? Detrás de él hay muchos científicos que crearon, desarrollaron y elaboraron teorías, pero él digamos que sobresalió, pero detrás de él hay muchísimos otros científicos que también destacaron, pero siempre hay uno que destaca entre otros por sus trabajos, su inteligencia, aunque era medio aprovechadón, ¿eh? Cuando él se daba cuenta que había otros científicos que habían hecho algún descubrimiento y demás, él se apresuraba, los estudiaba y ¡pum!, los daba a conocer. Y el mérito era para él. Pero mucha gente, ahí está, míralo, ahí está Toñillo, ¿eh? Tirando rostro. Muy bien, ahí está. ¿Tu hermano ya no estudió? No, ya no. ¿Ya no está en la escuela? No. Bueno, ya recapacitará. Muy bien. Ya para el otro. Perdón, ¿ya se casó o qué? Ya. No, ya para el otro cuatrimestre, ya. Otra Muy, vez. muy bien. Él trabajó en lo relativo a la oxidación. La oxidación es cuando se combina el oxígeno con otro elemento. Él descubre el elemento llamado oxígeno, justamente. Antes le llamaban flogisto. ¿Alguien investigó algo sobre el flogisto? A ver, vean en su Google qué es el flogisto. Flogisto. Era una teoría falsa y él la desechó. ¿Pero qué era? A ver, búscale. ¿Qué era el flogisto? ¿No la hallan? Cuando esté lista me dicen flogisto. Él desechó esa teoría que se creía firmemente. Profe, Diga. se me va a descargar el celular. Y luego, ¿qué sugieres? Déjeme pasar la computadora. Voy a salir. Ahorita vuelvo a entrar. Muy bien. Yo lo tengo, profe. ¿Te escuchamos? La teoría del flogisto, sustancia hipotética que representaba la inflamabilidad, es una teoría científica obsoleta según la cual toda sustancia susceptible de sufrir combustión contiene flogisto y el proceso de combustión consiste básicamente en la pérdida de dicha sustancia. Muy bien. En otras palabras, que cualquier cuerpo que se podía quemar era porque tenía una sustancia llamada el flogisto y esa sustancia era la que originaba que ese cuerpo se quemara. Y ya dijimos que, bueno, más bien Lavoisier demostró que no había tal sustancia llamada flogisto, simplemente la intervención del oxígeno, la combustión de los cuerpos. Y esta teoría, dices bien, quedó obsoleta. Obsoleta significa fuera de uso. Entonces, entre otras cosas, él desecha y demuestra la teoría del flogisto. Muy bien. También de la respiración animal, o sea, cuando nosotros respiramos, ¿no? Absorbemos el oxígeno y lo convertimos en
dióxido de carbono y sale ya se libera la energía también y sale ya, digamos, no muy limpio. De por sí el oxígeno en el aire ya no está tan limpio por todas las sustancias que hemos lanzado al aire. Ahora imagínense ya cuando sale del cuerpo humano. Luego analiza el aire y también se le atribuye a él una frase que ustedes estudiaron en química y sobre todo en química, de que la materia no sé qué, no se crea, ¿qué más? ¿No se acuerdan de esa frase? Solo se transforma. Así es, la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esa frase se le atribuye también al aguacero. Esto quiere decir que Paulina ya cambió de look y de lugar. ¿Ah, que sí, Pau? ¿O no? Ya me hice para dónde agarro. ¿Le agarra la señal? Sí. Muy bien. Sí, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, un cuerpo humano, cuando se muere, aparentemente se destruye, pero el cuerpo humano se convierte en un conjunto ¿cómo se llama? De moléculas de nitrógeno, y ese nitrógeno en la tierra sirve para abonar el suelo, y al abonarse el suelo con el nitrógeno de restos humanos, hace que la tierra sea fecunda, y al ser fecunda quiere decir que está propicia para que haya otro tipo de seres, plantas, cosecha, etcétera, ¿no? Entonces, en teoría, un cuerpo humano se murió, desapareció, pero no, se convirtió en otra fuente de moléculas, en este caso el nitrógeno. Y por ello decía don Lavoisier que la materia nada más se transforma, ¿no? Ni se crea, ya estaba ahí. Bueno, los que dicen de la Biblia, pues hablan desde que Dios creó el mundo, ¿no? Ya estaba ahí. Muy bien, ¿tienen alguna otra aportación? Todavía hay lugar. Yo. Adelante. En 1789, Lavoisier escribió el Tratado Elemental de Química, convirtiéndose en el primer libro de química, el cual contenía la lista de elementos, las teorías más recientes y las leyes de la química. Muy bien. De hecho, él fue el que diseñó esa palabra elemento. Un elemento es una sustancia que no se puede descomponer en otra. Digamos que es original. Se puede mezclar con otra, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua es la unión de dos elementos, ustedes lo saben, el hidrógeno con el oxígeno. ¿Sí se acuerdan? H2O. Pero un elemento es una sustancia única que no se puede, o sea, es original, pues. Y ustedes en secundaria estudiaron la famosísima tabla de Mendeleev que alguna vez le hicieron con los elementos químicos. ¿Sí hicieron alguna vez la tabla de elementos? Que el hidrógeno, litio, sodio, potasio, los famosos periodos que hacían unas tablotas que no podían con ellos. Y era el examen final. Si no trae la tabla de elementos, vas a reprobar. Muy bien. Esa tabla es una ordenación de los elementos químicos. La empezó digamos, a confeccionar ya más en forma un ruso, Dmitri, como les dije ahorita, Mendeleev. Y Lavoisier pues le terminó dando forma a la tabla de los elementos que se conocían hasta entonces, ¿no? Porque ya hay más. Incluso ya hay elementos artificiales, o sea, que no son propios de la naturaleza. Son producto de experimentos y trabajos de laboratorio. El einsteinio, en honor a Albert Einstein, por ejemplo, son elementos artificiales que
surgen de la unión de otros. Muy bien. ¿Alguien sabe de la vida de su esposa? ¿Cuántos años tenía él y ella cuando se casaron? Porque se llevaban mucha diferencia. Aún así, ella le ayudó mucho en los trabajos, en los apuntes, porque era también científica, pero sí había una considerable distancia en cuanto a la edad de cuando se casaron. ¿Alguien trae ese dato? Nada más por chismosos. Ya saben que el tema más hermoso de este mundo es hablar de la gente. ¿No lo hallan? ¿No lo hallan? Bueno, creo que él tenía 20 años y ella 14 cuando se matrimoniaron. ¿Qué tal, Todavía andaba jugando a las muñecas cuando se casaron. Pero aún así resultó buena esposa en el sentido de que como era científica también, le ayudó mucho en sus trabajos, en su organización de lo que él hizo y fue una parte importante en la elaboración de sus proyectos y descubrimientos. Decíamos que descubrió el oxígeno y su papel fundamental en la combustión, es decir, la presencia del oxígeno en las cosas que se queman, ¿no? La combustión es cuando se quema algo. Muy bien, antes de seguir, ¿alguien tiene otro dato? Yo Adelante. también estudió la ley de la conservación de la masa o la ley Lomonosov-Lavoisier, la teoría calórica, la combustión y sus estudios sobre la fotosíntesis. Muy bien. La fotosíntesis es cuando el sol actúa y el agua en la planta. Foto es luz. Cuando la planta absorbe la luz del sol para poder generar la clorofila y todos los elementos que requiere para que haya una planta verde y que a nosotros nos sirve, ¿no? Porque sin plantas no habría vida, así de fácil. Lavoisier muere, ya dijimos, decapitado y lo entierran en una fosa común. Fosa común quiere decir que abren un hoyo y ahí lo echan, así como Mozart. Contrario a otros grandes científicos que mueren con honores, con gloria, pero como a él le tocó una época de guerras y de traiciones y de conflictos, lo consideraron no apto para la sociedad porque era un sabio y bla, bla, bla. No le hacen honores ni nada y lo entierran en la fosa común. ¿Qué tal, A los 50 años. Muy bien. A ver, ya tengo promedios. Para el examen, ya para redondear y ponerles 20,000 dieces. ¿Está bien? Para que abran fuego con un 10. Tony, fíjate, ya se fue Tony. Más para que veas. Tony, Antonio, ¿ahí andas? Hijo. Lista. También Baruch. Listo. A ver, póngale ahí qué van a traer para ponerles su diezote. Van a investigar al científico que ustedes quieran. No van a salir todos iguales, el primero que salga en Google. Investigar un científico, el que ustedes quieran, y lo van a explicar. Igual biografía, aportaciones, datos importantes, en qué destacó, etcétera, etcétera. Entonces, investigo una biografía, sus datos importantes, los logros que realizó,
lo más destacado, si escribió una obra cuál o dos, todo lo que puedan. Llego a clase, lo leo, lo comento y el bicho, o sea yo, me va a poner un 10. ¿No hay dudas? ¿Van a ser de los científicos que ya hemos visto, profe? No. A ver, Paulina te va a dar la respuesta. Del científico que tú quieras. Eso. ¿Pero qué? Pero puede ser de los que ya hemos visto o tienen que ser otros. No, otros, eso ya para qué. Ah, Hay bueno. como 500,000, ¿eh? Puedes, a ver, puede ser un biólogo, un matemático, un físico, un químico, un médico, cualquier cosa, pero que sea científico. ¿Sí? De la época que ustedes quieran, actual, siglo XIX, siglo XX, de la época que ustedes quieran, pero que no lo hayamos visto aquí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Y aquí lo vamos a exponer. No. No es de memoria, ¿eh? Lo leemos, lo leen y lo van comentando como lo hacemos. Nació en tal lugar, hizo tal invento. Ah, también inventores. Puede ser un biólogo, un químico, un físico, un matemático, un inventor, de la época que quieran. ¿Sí quedó claro? No oigo. Sí, Sí, bueno. sí. Sí, Pirili. Entonces con esto terminamos y nos vemos la siguiente. Que pasen buenas tardes. Adiós. Igual, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós.